Casi cualquier persona que haya crecido en las últimas 3 o 4 décadas tiene una imagen muy específica grabada a fuego en el cerebro. No es una obra de arte ni el logo de una marca. Ujú. Es un triángulo, o sea, un triángulo dividido en franjas horizontales que nos miraba fijamente desde las paredes de las escuelas, los pasillos de los hospitales y, bueno, desde la parte trasera de casi todas las cajas de cereales. Las famosas cajas del desayuno, claro. Exacto. Prometía ser el mapa infalible hacia la salud absoluta. Pero al explorar nuestras fuentes de hoy para esta inmersión profunda, surge una pregunta que resulta bastante incómoda. ¿Qué pasaría si esa famosa pirámide alimentaria de los años 90 fue en realidad uno de los principales motores de la crisis metabólica moderna? Es una interrogante que sacude, la verdad, los cimientos de lo que muchas generaciones aprendieron, porque durante décadas ese diagrama no se presentaba como una simple sugerencia. Se enseñaba como biología pura e inamovible. Como la ley de la gravedad casi. Totalmente. Sin embargo, cuando se analizan los datos históricos y clínicos, la narrativa cambia por completo. Hoy nos enfrentamos a la anatomía de un modelo que, francamente, estaba roto desde su concepción. Y para entender cómo llegamos a los modelos de hoy, hay que retroceder un poco. Porque resulta que esa icónica pirámide ni siquiera nació en un laboratorio médico. O sea, la salud humana no era la prioridad principal. Efectivamente. Si buscamos el origen real de este concepto visual, el rastro nos lleva a los pasillos del Departamento de Salud Pública de Estados Unidos. Nos lleva a Suecia, en la década de 1970. Ujú. Y el contexto histórico lo explica todo. Suecia atravesaba un periodo de altísima inflación, los precios de los alimentos se habían disparado de forma alarmante y el gobierno necesitaba una herramienta visual de emergencia. Claro, para enseñar a la población a comer de manera barata. Esa es la clave. La idea era ilustrar qué alimentos llenaban el estómago por la menor cantidad de dinero posible. O sea que el diseño original fue dictado por el presupuesto nacional, no por la fisiología del cuerpo humano. Exactamente. Por eso, los cereales, el pan y la pasta formaron esa enorme base de la pirámide. Eran, y siguen siendo, la forma más económica de mantener a raya el hambre a nivel poblacional. Ya, tiene sentido económico. Claro. Pero el problema grave comienza años después, en 1992. Es ahí cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, toma este modelo de supervivencia económica y lo empaqueta como la guía definitiva de salud pública para el resto del mundo. Y ahí es donde la estructura se vuelve, médicamente peligrosa. A ver, vamos a desglosar ese diseño original. En la base más ancha se recomendaba consumir entre 6 y 11 porciones diarias de cereales, pan y pasta. Una barbaridad. Luego en el segundo nivel, frutas y verduras. Más arriba, proteínas y lácteos. Y en la punta más diminuta, ahí arriba aislada, todas las grasas bajo una gran señal de advertencia. Pero detengámonos en esa base de 6 a 11 porciones. El cuerpo realmente no nota la diferencia entre el almidón de un pan blanco industrial y, digamos, un plato de avena integral. A nivel metabólico, son universos distintos. Y ese fue el primer error científico monumental del diagrama. La generalización extrema. La pirámide metía en el mismo saco a la avena integral, que está llena de fibra beneficiosa, y a los cereales de caja repletos de azúcar refinada. Como si fueran lo mismo. Claro, el mecanismo biológico es fascinante. Cuando se ingiere un grano entero, su matriz fibrosa actúa como una especie de red. Esta red ralentiza la digestión. La energía se libera poco a poco en el cuerpo. Pero si se toma harina refinada, como la del pan blanco clásico, esa red ya fue destruida en una fábrica. El cuerpo lo convierte en glucosa casi al instante, inundando el torrente sanguíneo. Lo que provoca el choque, claro. Exacto. El páncreas entra en pánico, dispara una cantidad masiva de insulina para manejar el exceso de azúcar y a las 2 horas el nivel de energía colapsa. Provocando más hambre. Se hace un ciclo interminable. Así es. Y mientras la base provocaba esta montaña rusa de insulina, la punta de la pirámide hacía algo igual de destructivo con las grasas. Porque, agrupar todas las grasas bajo la misma etiqueta de peligro extremo es como decir que todos los líquidos son iguales, ya sea agua potable o gasolina. Es una analogía perfecta. Digo, meter aceite de oliva prensado en frío o meter grasas transindustriales en la misma categoría sería como asumir que da igual echarle agua al tanque de gasolina que ponerle combustible de alto octanaje. Ambos son líquidos, claro, pero uno destruye el motor y el otro lo hace funcionar. Totalmente. Y siguiendo con esa línea de la gasolina,
Ponerle agua al tante oxida y arruina el motor desde adentro. Eso es exactamente lo que hacen las grasas transartificiales en nuestro sistema cardiovascular. Generan inflamación crónica y dañan las arterias. Ujú. Por el contrario, las grasas saludables, como las del aguacate o los frutos secos, son el combustible estructural que el cerebro necesita imperiosamente. Son vitales para sintetizar hormonas, para absorber vitaminas. El error de la pirámide no fue advertir sobre ciertas grasas, fue el terror indiscriminado. Un terror que eliminó grasas esenciales y las reemplazó con una avalancha de carbohidratos refinados. Pero revisando las fuentes de nuestro análisis de hoy, surge un detalle que hace mucho ruido. El USDA, el departamento que dictaba estas reglas, es el mismo encargado de promover los intereses económicos de la industria agrícola, cerealera y láctea. Un detalle no menor. Para nada. Es un poco difícil de asimilar. ¿Hasta qué punto el peso de la industria dictó lo que millones de personas consideraban ciencia pura en ese momento? Porque la agencia que debe dar consejos de salud pública es la misma que tiene cuotas de venta de trigo y leche. Es un conflicto de intereses que hoy, francamente, sería insostenible en términos de política pública independiente. El resultado de ese choque fue una paradoja trágica. Millones de personas empezaron a huir de la grasa, siguiendo las reglas oficiales de salud. Claro, la fiebre de lo light. Exacto. Pero la comida sin grasa sabe a cartón, así que la industria inundó los supermercados con productos bajos en grasa, compensando la enorme falta de sabor con cantidades industriales de azúcar y harinas refinadas. Y la consecuencia directa fue que las tasas de obesidad y diabetes tipo 2 se dispararon a niveles pandémicos. Llegó un punto en que la crisis era tan innegable que las autoridades tuvieron que desmantelar el triángulo. Y bueno, hubo un intento bastante torpe en el medio, ¿no? Por ahí del 2005. Sí, My Pyramid fue un intento casi desesperado de salvar la figura geométrica. Le añadieron franjas verticales de colores de distintos grosores y un dibujo de una persona subiendo escaleras por el costado. Parecía un arco iris extraño. Visualmente era un galimatías. Desde el punto de vista de la comunicación en salud fue un desastre absoluto. Porque, a ver, nadie sabe cómo traducir una franja amarilla abstracta en una cena real de martes por la noche. Claro, porque nadie se sienta a comer sobre un triángulo de colores. La geometría simplemente no sirve en el comedor. Y eso nos lleva al salto evolutivo de 2011. El USDA finalmente abandona la pirámide y lanza My Plate, el famoso Mi Plato. Un cambio muy necesario, ¿sí? Tiene todo el sentido del mundo. Porque al sentarse a la mesa, se mira un plato redondo. Se dividió en proporciones visuales muy claras para verduras, frutas, granos y proteínas. Pero, y aquí está el pero, al mirar ese diseño del gobierno, todavía apareció un pequeño círculo al lado, destinado obligatoriamente a los lácteos. Y ese círculo delator es lo que impulsó a la comunidad científica independiente a intervenir de verdad. Ese mismo año, la Escuela de Salud Pública de Harvard lanzó su propia versión. El plato saludable de Harvard. Así es. La diferencia fundamental radica en que Harvard no tiene que venderle leche ni trigo a nadie. Su única lealtad, por suerte, es hacia la evidencia clínica. Es fascinante ver la diferencia. Es como si el plato del gobierno todavía se aferrara a su vasito de leche al lado, casi como si no pudieran soltar ese viejo cordón umbilical con sus lazos agrícolas. Mientras que Harvard, al ser independiente, simplemente tomó unas tijeras y cortó ese cordón umbilical de tajo. Completamente. Harvard hace distinciones que el USDA simplemente no se atrevió a hacer por presión. Por ejemplo, en el plato de Harvard no basta con decir granos, exige explícitamente que sean integrales. Pone un límite contundente a las carnes rojas y procesadas. Devuelve las grasas y aceites saludables a la mesa con orgullo. Ya era hora. Sí, y quizás lo más notorio para muchos, reemplaza esa obligación diaria del vaso de leche por algo tan vital y simple como agua, té o café. Y esa corrección era urgente. Aunque el modelo del plato resolvió muy bien el problema visual de las proporciones, las décadas de la pirámide dejaron cicatrices muy profundas en la cultura popular. O sea, existen creencias incrustadas en el cerebro colectivo que este nuevo enfoque tuvo que empezar a desmentir casi de inmediato. Totalmente. Mitos que las instituciones médicas han tenido que ir desmantelando uno por uno. Y podemos empezar por el gigante, la idea de que la grasa engorda. Ese es clásico.
Si la grasa tiene 9 calorías por gramo y los carbohidratos tienen 4, bueno, la matemática de primaria sugeriría que evitar la grasa es el camino lógico para no subir de peso. ¿Dónde falla esa matemática tan simple? Falla porque asume que el cuerpo humano es una simple calculadora térmica, y no lo es. Es un sistema hormonal sumamente complejo. Cuando se consumen grasas saludables, como el salmón, las almendras o el aceite de oliva extra virgen, no hay un pico de insulina. Ujú. De hecho, la grasa promueve una saciedad profunda y muy duradera. Activa señales en el cerebro que indican que ya es suficiente, que ya no hay que comer más. Hoy los estudios más rigurosos, y estoy muy segura de esto, demuestran que las dietas ricas en grasas de alta calidad son protectoras contra enfermedades metabólicas. Desmintiendo por completo esa fobia calórica de los 90. Así es. Luego tenemos otro mito enorme, el de los lácteos obligatorios. O sea, esa creencia inquebrantable de que hay que consumir leche todos los días religiosamente o los huesos se van a desmoronar. Pero basándonos en la investigación, ¿cómo es posible que el calcio por sí solo no sea la respuesta? Porque siempre se vendió la idea de que más calcio equivale automáticamente a más densidad ósea. Porque la biología requiere sinergia. No funciona aislando minerales. La ciencia moderna nos explica que el calcio está ampliamente disponible en el reino vegetal. Está en hojas verdes oscuras, en el brócoli, en legumbres o incluso en pescados pequeños con espinas como las sardinas. El lácteo es una fuente válida, por supuesto, pero de ninguna manera es una obligación biológica universal. Para visualizar esto, es como si construir huesos fuertes fuera igual a construir un edificio. El calcio serían únicamente los ladrillos. Ujú. Pero se pueden descargar toneladas y toneladas de ladrillos en un terreno vacío, y si no hay un equipo de trabajadores y no hay cemento, pues nunca habrá un muro. En el cuerpo, esos trabajadores esenciales serían la vitamina D, la vitamina K2, que es la que dirige el calcio hacia el hueso y no hacia las arterias, el magnesio y el estímulo del entrenamiento de fuerza. Es una analogía impecable. Y por años solo nos mandaron a comprar ladrillos en forma de cartones de leche. Exacto. Ilustra muy bien el absurdo de centrarse ciegamente en un solo nutriente. Y conectando con estos absurdos metabólicos, también cayó la famosa regla de comer cada 2 o 3 horas para supuestamente mantener el metabolismo acelerado. Uy, sí. Ese consejo siempre sonó a tratar el cuerpo como si fuera una vieja locomotora a vapor, de esas que se apagan irremediablemente si no se les echa carbón cada pocos kilómetros. Y fisiológicamente es un error gravísimo. El sistema digestivo necesita periodos de descanso. Al comer constantemente, la insulina se mantiene elevada todo el día. Y eso bloquea por completo la capacidad del cuerpo para usar sus propias reservas de grasa como energía. La evidencia actual demuestra contundentemente que lo verdaderamente importante es la calidad y cantidad total de energía al final del día. No fraccionar las comidas viendo el reloj cada 2 horas. Exactamente. Entonces, hemos desmitificado la grasa, los lácteos y esta frecuencia de las comidas. Pero mientras Estados Unidos seguía peleando por porcentajes matemáticos de carbohidratos contra grasas, hay otras partes del mundo que decidieron que enfocar la nutrición solo en nutrientes era un error gigantesco. Perder de vista el bosque por mirar un solo árbol. Y aquí es donde la perspectiva internacional nos ofrece un cambio de paradigma brutal en nuestra exploración de hoy. Canadá, por ejemplo, en su actualización de 2019, tomó una decisión radical. Eliminó por completo los lácteos como un grupo alimenticio separado. Se centraron en hábitos. A ver, un momento. Eliminado por completo como grupo. ¿Qué pasó con todas esas generaciones de especialistas advirtiendo que los niños no crecerían sin su vaso de leche diario? Bueno, hubo resistencia inicial, por supuesto, especialmente del sector industrial, como era de esperarse. Pero la comunidad científica respaldó a Canadá de manera firme, porque los datos clínicos demostraban que los niños pueden obtener el calcio y un desarrollo óptimo a través de una dieta diversa. Fue un verdadero triunfo de la ciencia sobre la tradición. ¡Qué fascinante! Pero si Canadá fue valiente, quien realmente rompió el tablero global de la nutrición fue Brasil. Lo de Brasil merece un análisis profundo por sí solo. Porque en lugar de sacar calculadoras para sumar macronutrientes, ellos cambiaron por completo el lenguaje de cómo catalogamos lo que comemos, ¿no? Así es. Brasil ignoró casi por completo la obsesión occidental por los conteos. En su lugar, basaron su guía nacional en el nivel de procesamiento de los alimentos, utilizando la famosa clasificación NOVA. Y esto cambia las reglas del juego, Ujú. porque clasifica los alimentos desde los no procesados
hasta llegar a la verdadera amenaza moderna, los ultraprocesados. Hablemos de los ultraprocesados un momento, porque a menudo se confunde el término. Se suele pensar que un ultraprocesado es simplemente comida poco saludable, como si estuviéramos hablando de una sopa enlatada a la que le pusieron un poco de sodio extra. Pero, según las fuentes, estamos hablando de algo mucho más oscuro a nivel industrial. Es que no tienen nada que ver con la comida tradicional. La clasificación NOVA los define claramente. Son formulaciones industriales complejas. Ujú. Son productos ensamblados en laboratorios utilizando sustancias extraídas de alimentos reales, como almidones modificados, aceites refinados, azúcares ocultos. Y a eso se le añade una sinfonía química de colorantes, texturizantes y potenciadores del sabor. Suena a química pura. ¿Lo es? Su objetivo principal no es nutrir en absoluto, sino lograr algo que llamamos hiperpalatabilidad, hacerlos irresistibles. ¿Qué significa exactamente esa hiperpalatabilidad a nivel del cerebro? Porque, a ver, pareciera que anulan por completo la fuerza de voluntad de la gente. Exactamente eso hacen. Están diseñados mediante ingeniería alimentaria muy precisa para hackear el sistema de recompensa cerebral. Esa combinación perfecta de crujiente, dulce, salado y graso simplemente no existe en la naturaleza. Claro, no hay árboles que den donas crujientes. Exacto. Cuando se consume un alimento natural, una hormona llamada leptina le avisa al cerebro que el estómago ya está lleno. Pero los ultraprocesados están formulados específicamente para burlar esa señal de la leptina. O sea, el cerebro nunca se entera de que ya comió suficiente. Y en cambio, recibe un torrente de dopamina tan intenso que la persona sigue comiendo, mucho después de haber cubierto y excedido sus necesidades energéticas. Están vinculados directamente con enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Es decir, la culpa no es de la falta de disciplina de quien come, sino del diseño malicioso del producto. Visto así, entonces la clasificación NOVA básicamente funciona como un detector de mentiras infalible al caminar por los pasillos del supermercado. Esa es una muy buena forma de verlo. En lugar de sacar la calculadora para sumar carbohidratos o leer ingredientes impronunciables, la única pregunta que quienes nos escuchan deberían hacerse frente a un empaque es: ¿esto fue creado por la naturaleza o fue ensamblado meticulosamente en un laboratorio? Y si la respuesta es el laboratorio, el riesgo metabólico se dispara exponencialmente. Las investigaciones muestran una correlación directa y aterradora entre el consumo elevado de estos productos y enfermedades crónicas severas. La etiqueta frontal de calorías es irrelevante frente al nivel de procesamiento. Ahora, si combinamos este detector de mentiras brasileño con la ciencia clínica independiente del plato de Harvard, obtenemos un paradigma totalmente nuevo para organizar nuestra alimentación diaria. Y curiosamente, este nuevo paradigma recupera la forma de la vieja pirámide, pero haciendo un poco de justicia poética. La pone completamente de cabeza. La pirámide invertida. Es un modelo visual contemporáneo precioso que corrige los errores del pasado. Al invertirla, la base, o sea, la parte más ancha y prioritaria que queda arriba, representa los cimientos reales. Lo más importante. Así es. Ahí encontramos ahora las proteínas de alta calidad, una abundancia de vegetales diversos y grasas saludables. Es decir, todo el material estructural que el cuerpo utiliza para regenerar tejidos y mantener el motor hormonal funcionando. Precisamente. En el nivel medio de esta nueva pirámide se ubican las frutas enteras, las legumbres y los cereales verdaderamente integrales. Estas son fuentes de energía cuyo consumo se puede ajustar dependiendo de la actividad física de cada quien. Claro. Y finalmente, en la punta inferior, el espacio más pequeñito y mínimo, quedan confinados los ultraprocesados y los azúcares añadidos. Es una representación brillante, la verdad. Lo que menos aporta biológicamente es lo que menor volumen debe ocupar en el día a día. Pero, a ver, es muy fácil decir come alimentos reales en la teoría. Hablemos de la vida real. Para alguien que busca aprender y aplicar esto, llegando exhausto a casa un martes por la noche. Esa caja ultraprocesada, hiperpalatable, está diseñada matemáticamente para gritar desde la alacena. ¿Cuáles son las reglas prácticas del día a día según nuestras fuentes? Las fuentes lo abordan de manera muy pragmática. Sugieren hacerse 3 preguntas visuales muy rápidas frente al plato, sin básculas ni estrés. Primera, ¿la mitad del plato son vegetales o frutas? Segunda,
Si hay carbohidratos, ¿son integrales o reales, como una papa o quinoa? Y tercera, ¿hay una buena fuente de proteína de calidad? Reglas simples. Y me imagino que la otra regla fundamental es recuperar la costumbre de cocinar en casa, ¿no? Es vital. El simple hecho de preparar algo básico en casa devuelve el control sobre qué ingredientes y aceites se usan, eliminando los conservantes ocultos de la ecuación. Y hablando de simplificar, hay un punto crítico que aborda la ciencia moderna sobre las bebidas, específicamente la postura sobre los jugos de fruta. Ah, el mito del jugo de naranja matutino. Durante décadas fue intocable. Intocable. Pero la recomendación firme hoy es utilizar el agua como bebida principal y preferir la fruta entera, siempre entera. Para que la imagen quede muy clara a nuestra audiencia. Exprimir la fruta y tirar la fibra a la basura es como leer el resumen ejecutivo de una gran novela saltándose todo el desarrollo de los personajes. O sea, obtienes la trama rápida en forma de un golpe de azúcar, pero te pierdes toda la sustancia que hace que la historia funcione. Es una comparación excelente, porque la fibra es el mecanismo de frenado de la naturaleza. Sin esa fibra, el hígado recibe un impacto directo de fructosa líquida, que a nivel metabólico genera estragos casi idénticos a los de un refresco comercial. Promueve picos de insulina y almacenamiento de grasa. Mientras que al masticar la fruta entera, todo va en cámara lenta. Estas reglas demuestran algo profundamente irónico. La nutrición moderna, paradójicamente, se trata de volver a lo básico. Las guías cambiaron porque la ciencia avanza, no porque la salud deba ser cada vez más complicada. Si hay una gran conclusión final de todo este análisis, es esa. La salud no se trata de dietas extremas, perfeccionismo tóxico o conteo milimétrico de calorías. Se trata de consistencia, contexto y alimentos reales. Es entender que un pan integral de verdad nunca será igual a una galleta industrial, sin importar lo que digan las etiquetas calóricas engañosas. Es un viaje monumental desde los errores geométricos de los 90s. Y antes de cerrar la sesión de hoy, me gustaría dejar un pensamiento provocativo para que cada mente curiosa que nos escucha lo reflexione por su cuenta. Tomando como base esa advertencia de la guía brasileña sobre cómo los ultraprocesados son formulaciones industriales hechas para ser fáciles de comer en exceso. Si ya sabemos que estos productos están diseñados químicamente para hackear nuestro sistema de recompensa cerebral, llegará el día en que las futuras guías de salud pública dejen de enfocarse en decirnos qué comer y empiecen a exigir regulaciones estrictas sobre la ingeniería psicológica y publicitaria que la industria usa para que no podamos dejar de comer. Sería un cambio de paradigma histórico. Pasar de educar al consumidor a regular rigurosamente a los arquitectos del comportamiento en la industria alimentaria. Es, sin duda, algo para masticar y pensar. Por ahora, sabemos que la salud rara vez cabe en un triángulo perfecto. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración de nuestras fuentes. Hasta la próxima Inmersión Profunda.